Gracias, presidente. Me quiero sumar al reconocimiento que se ha hecho acá del trabajo de tanto de las comisiones, de los integrantes de las comisiones, del personal que acompaña tanto las comisiones como las distintas acá. Realmente hay un proceso de 5 años eh, donde se ha discutido muchísimo este proyecto y hay mucha gente que le ha dedicado no solamente su talento, sino también su tiempo y el esfuerzo en orientado justamente a lograr un mejor texto que rija la Policía Nacional, que es el órgano encargado de la seguridad interna del país, por lo menos la fuerza pública encargada de la seguridad interna del país. Así que muy particularmente quiero referirme al personal que acompaña a la bancada del PDP, que sobre todo, bueno, en el periodo anterior y en este periodo realmente han trabajado muchísimo y han habido tantas versiones. Yo recuerdo en el periodo anterior prácticamente semanalmente se cambiaba de texto. Ahora, dicho esto y adelantando que voy a apoyar en general y en particular, salvo algunas observaciones que voy a hacer en su momento. En primer lugar, creo que metodológicamente no se ha seguido el procedimiento más adecuado. Por supuesto, los legisladores tenemos derecho a presentar este tipo de iniciativas, pero yo creo que una reforma tan importante como esta tendría que provenir del Poder Ejecutivo y se tendría que haber trabajado como iniciativa del personal profesional que existe tanto en el Ministerio del Interior como en la Policía Nacional. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que para la elaboración de este proyecto se convoque a los excomandantes de la policía. Hay mucho conocimiento, mucha experiencia en la Policía Nacional que creo que no se ha aprovechado. Oficiales que han tenido logros importantes en la lucha del crimen organizado, comandantes que se han destacado, creo que podrían haber aportado muchísimo a este proyecto. Y si bien es cierto, hubo un debate, hay personal policial que ha trabajado, yo por lo menos sé, porque algunos me llamaron de diferentes dependencias, que este proyecto no fue socializado ampliamente con la policía. Y esto hay que decirlo para una siguiente para cuando se trate nuevamente este proyecto, pero no este proyecto solamente, sino cuando se traten las cartas orgánicas. Ya dije lo mismo cuando se trató la carta orgánica del Ministerio de Educación, de Economía y Finanzas, o la de NIT y otros casos más. Creo que hay mucha capacidad instalada en el Estado paraguayo que no se aprovecha. Y en este caso es mucho más complicado porque siendo la policía una organización no deliberante, justamente es mucho más complejo que ellos tomen la iniciativa para proponer un debate, a no ser que se les consulte. Así que metodológicamente yo creo que el proyecto ha sido mal encarado desde su inicio. Este proyecto, recordemos, tiene su origen en una organización no gubernamental que está conformada por personas que conozco y que tienen muy buenas intenciones, pero por ejemplo, además de trabajar con el personal policial, se podría haber recurrido a la cooperación internacional. Yo siempre tomo como referencia 3 países que se caracterizan por instituciones policiales que están muy bien conceptuadas, por citar España, Chile con Carabineros y con la más reciente Policía de Investigaciones, o Colombia mismo, ¿verdad? Que aparte ha pasado por el drama del crimen organizado.
son países que cooperan habitualmente con el Paraguay, o sea que podrían haber aportado muchísimo a este proceso, y sin embargo no se ha recurrido, o por lo menos yo no veo que se haya recurrido a la experiencia de ellos. Entonces, para no generar expectativas que no son reales, tenemos que decir que este es un proyecto que tiene muchísimos aspectos positivos. Se han corregido la mayoría de las objeciones que se habían presentado, pero no podemos hablar propiamente de una reforma de la policía. O sea, en todo caso una carta orgánica, pero inclusive comparando el texto de la ley 222/93 con este texto, más de la mitad del texto es muy similar. Prácticamente el organigrama de la Policía Nacional prácticamente no cambia. Estoy hablando de la 22/93 y sus modificaciones. O sea, no estamos hablando de una reforma propiamente. Acá no hemos discutido qué modelo de policía queremos. Y cuando toda discusión parte de un diagnóstico y parte de un modelo. Y acá no hemos discutido eso. Tampoco de la modernización, es cierto, poner el polígrafo y otras cuestiones más, o jerarquizar algunas dependencias, son aspectos positivos, pero no se puede hablar propiamente de un proceso de modernización. Apoyo yo el proyecto porque sí, yo creo que puede ser un punto de partida, para que iniciemos un proceso de reforma o modernización. Pero repito, o sea, ni siquiera la estructura orgánica no cambia sustancialmente. Seguimos teniendo un comandante, un subcomandante. Quizás a nivel departamental va a haber una unidad de mando porque va a haber un jefe departamental y esa bicefalía que se produce muchas veces porque está el director de zona, o estaba, no va a estar más después de esto, está el jefe departamental y después están las unidades de investigación. Eso se va a acabar si se aplica como está en el proyecto, porque va a haber una unidad de mando en un jefe. Pero son cambios muy puntuales que van a depender muy bien de cómo se reglamente esta ley y cómo se aplique esta ley. También yo quiero decir, y a eso me refería cuando hablábamos de modelo, cuando se habla de mayor participación del Ministerio del Interior no es así. Y esto sí a mí me parece una cuestión conceptual importante. En todos los países democráticos, las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales dependen claramente del Poder Civil, Y acá miramos este proyecto y el Ministerio del Interior aparece un par de veces y el Poder Ejecutivo del Presidente de la República, que es el jefe de las fuerzas públicas, aparece un par de veces. Yo les quiero mencionar nomás como ejemplo, en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas de España, por ejemplo, empieza su texto delimitando las competencias del monarca en materia de Fuerzas Armadas, las competencias del Parlamento en materia de Fuerzas Armadas, las competencias del gobierno en las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa. Así empieza la Carta Orgánica de las Fuerzas Armadas en España y en otros países democráticos. Y acá yo no veo que haya una mayor participación del Ministerio del Interior. Tampoco ha variado sustancialmente el acceso a la carrera. Son las condiciones más o menos las mismas que estaban en la ley, que están en la ley 22/93. Sí se ha intentado establecer un sistema de méritos, pero cuando hablemos en particular vamos a ver que la redacción, mirando la letra chica, la redacción es sumamente oscura y confusa. O sea, yo no sé si eso va a funcionar porque lo que quieren decir los proyectistas, yo por lo menos no veo en el texto, pero eso voy a plantear en particular. En consecuencia, yo creo que este proyecto sigue una rémora propia de porque finalmente la ley 222/93 se aprobó muy cerca de
muy cerca de la caída de la dictadura. Yo creo que, y por eso yo hablaba de hablar de un modelo, se parte de un diagnóstico y se parte de un modelo. Y esto sigue siendo, en general, uno mira la ley y sigue siendo el modelo del autogobierno. Por poner un caso, no hay ninguna sola facultad disciplinaria del Poder Ejecutivo o del Ministerio o participación en cuestiones disciplinarias, por ejemplo. Un gran debate que tuvimos mucho tiempo, que al menos asuntos internos dependa del Ministerio del Interior, por citar, ya que justicia policial sigue dependiendo del mando institucional, que asuntos internos dependan del Ministerio del Interior, que haya un control civil, por ejemplo, con todas las garantías, porque ¿qué pasa con asuntos internos? Muchas veces un oficial de menor rango tiene que estar investigando a su camarada o a una persona que eventualmente va a ser su jefe en el futuro. Cuestiones como esa, por ejemplo, no veo que haya habido margen suficiente para discutir, y si hubo, por lo menos yo no formé parte. Entonces, yo veo acá una falta grave en cuanto a modelo republicano y democrático. Uno de los principios justamente la subordinación de la fuerza pública, y yo veo una resistencia, y justamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales un colega propuso sacar de la cadena de mando al Ministerio del Interior, algo que tiene rango constitucional. Pero bueno, discutiremos eso en particular. Y voy a terminar con esto. ¿Por qué apoyo teniendo críticas de fondo con el proyecto? ¿Por qué apoyo este proyecto? Porque establece, consagra derechos con los que hoy no cuenta el personal policial. El cambio importante que tiene este proyecto es que reconoce al personal policial que vive en una situación precaria derecho que hoy no tiene. Por ejemplo, hoy el personal policial es trasladado, no tiene derecho a nada. Acá se establecen garantías mínimas para que tenga estabilidad en el cargo, para que tenga una dirección que le asista con la vivienda, en fin, con una serie de cuestiones, y hay otros derechos más. Así que lo que veo... Perdón. ¿A los traslados cómo se procede? ¿Perdón? Los traslados ya tienen remuneración, ¿cómo? Porque hoy sin necesidad de eso ya cobran los muchachos por los traslados. Sí, se establece una dirección que va a acompañar y asistir. Yo entiendo que, por citar, en la Policía de Carabineros de Chile, por ejemplo, la Policía de Carabineros de Chile al personal le dicen: a usted se le traslada durante 2 años a la ciudad de tal lugar, y bueno, eso tiene la policía le financia el traslado, le busca casa, le busca centros para los hijos, para que estudien. Y este proyecto de ley no entra en ese detalle, pero sí se crea una dependencia que va a acompañar al personal policial. Ahora, para mí el salto cualitativo importante de esta ley es eso, y también lo que decía ya la senadora, no me voy a extender, la senadora Lilian Samaniego. Hay un reconocimiento importante a las mujeres en la policía, que también se les va a apoyar con la infraestructura que necesitan para hacer su trabajo. Y entre paréntesis, no se puso un título especial, eso yo voy a plantear en particular, porque habíamos quedado en comisión de legislación que tenga un título especial, pero eso para después. Así que yo creo que ese es el salto cualitativo, y por eso apoyo el proyecto, porque me parece un punto de partida. Si dignificamos la carrera policial, si apoyamos al personal policial, ese puede ser un buen punto de partida para hacer reformas de fondo más importantes. Y termino estas consideraciones solamente con esta idea. Dignificar la carrera policial tiene un costo. Yo parto de la base que, como se aprobó en Hacienda, se trató esto con el MEF, parto de la base de que el gobierno va a cumplir, porque sería muy penoso que nosotros generemos expectativas en el personal policial y que después esto no se pueda implementar por falta de presupuesto o falta de voluntad para que haya presupuesto. Así que con estas palabras, nuevamente mi reconocimiento
a toda la gente que trabajó y gracias a los colegas por la atención.